Hablando del Evangelio, por supuesto, que dice el versículo 6, del Evangelio del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo se consideraba a sí mismo como un transmisor de la gracia de Dios, un canal por el cual la gracia de Dios fluía a través de él para los hombres. Vamos a Gálatas 2, 7 y 9. Gálatas 2, 7 y 9. Está antes de Efesios. Gálatas 2, verso 7 y verso 9. Dice Gálatas 2, 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Y verso 9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pero quiero que se fijen en el verso 7, dice, como vieron que me había sido encomendado el evangelio. Para Pablo el evangelio era una encomienda que había recibido de Dios, que tenía a través de él, depositada en sus manos, poder llegar a todas las personas que no lo conocían en el mundo gentil, en el mundo no judío. Y en el verso 9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada. Pablo reconocía que él era un transmisor de la gracia de Dios nada más. Él no se consideraba nunca alguien especial. Él no se consideraba la niña de los ojos de Dios. Él consideraba que por la gracia de Dios le había sido encomendado el evangelio para que él lo predicase. Ahora, vaya a 1 Timoteo 1, 12 y 14. 1 Timoteo 1, 1 Timoteo 1. 1 Timoteo 1, 12 y 14. 1 Timoteo 1, 12 dice, de 12 al 14, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo ¿qué? Por fiel. No dice, doy gracias al Señor Jesucristo porque como yo estudié a los pies de Gamaliel, porque como yo estaba graduado de la alta escuela de teología de Jerusalén, él vio que yo estaba bien preparado y entonces me dijo, me lo llevo para que me sirva. No dijo eso, hermano. Él dijo, doy gracias al Señor Cristo Jesús porque me tuvo Él por fiel. Él me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Él me tuvo y Él me puso. Él me llamó. Todo vino de Él. Yo no logré nada. Yo con mi propio esfuerzo no hice que Él me llamara. Pero Él me tuvo por fiel y Él me llamó al ministerio. Esa era una actitud que siempre Pablo tenía. Ahora, Dios le dio a Pablo como regalo especial la misión apostólica hacia los gentiles. Fue un regalo que Dios le dio. Romanos 15, versos 15 y 16. El regalo de la misión apostólica a los gentiles a Pablo. Romanos 15, versos 15 y 16. ¿Alguien lo tiene? 15 y 16, hermano. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Mire, dice que él, por la gracia de Dios,
le fue dada el ministerio hacia los gentiles, el ministerio del evangelio hacia los gentiles, a fin de que los gentiles se fueran presentados como ofrenda agradable y santificada a Dios. Así, de esa manera lo pone Pablo. Entonces siempre él mostró que esto era una gracia. El verso 3:7 de Efesios, a donde estamos, dice: yo fui hecho ministro. ¿Qué quiere decir yo fui hecho ministro? Que Dios, hermanos, es el que llama por su gracia a sus ministros. No es una elección o no es una decisión humana, sino es un don de la gracia de Dios. Cuando una persona es llamada al ministerio. Últimamente ha habido un deseo, no es un deseo, es como una moda. Todos los creyentes tienen que ser ministros. Todos los creyentes tienen que tener algún don apostólico, algún don profético o evangelístico. Todos los creyentes tienen que tener alguno. Definitivamente la Biblia dice que Dios da dones, da gracias a los hombres, pero no todos los cristianos son ministros. Todos los cristianos son discípulos. Somos discípulos del Señor. Estamos llamados a ser discípulos. Discípulo es aquel que es enseñado por el Señor, pero no todos son ministros. El ministerio viene de parte de Dios como una gracia. Es Dios el que elige, es Dios el que decide. Mire, la Biblia enseña esto, yo no lo estoy inventando. Vaya conmigo a 1 Corintios 12:11. 1 Corintios 12:11. Primera Corintios 12, verso 11. Dice: pero todas estas cosas, hablando acerca de los dones, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y primero está hablando, mira, vaya ahí mismo en 1 Corintios 12 al verso 4. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Verso 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Verso 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Quién es el que reparte las operaciones, los ministerios y los dones? ¿Los hombres? El Espíritu. ¿Y cómo lo reparte? Como Él quiere, como Él le da la gana, según su soberana voluntad. El Espíritu Santo es Dios soberano. Él reparte como Él quiere. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver, vaya también a Efesios 4:11, hablando acerca de este asunto. Efesios 4:11. Efesios 4:11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, dice que Él mismo los constituyó. Otra versión, la versión la versión de las Américas dice: y dio a algunos, el ser, y dio a algunos. Reina Valera dice: Él mismo constituyó. Esta versión dice: Él dio a algunos. El ser profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros. ¿Hasta hoy en día, hermano? No, o sea, ese es otro asunto que ya lo hemos visto en otros, que en otros videos ya lo manifestamos, que el don apostólico fue singular y único, y que en cuanto a la profecía, la palabra profética más segura es la palabra de Dios,
que Dios da don de profecía, pero tiene que ser siempre juzgado a través de la palabra profética, de la palabra de Dios. Pero bueno, pero quiere decir que Dios reparte como quiere. Aquí el asunto es que el Espíritu Santo reparte como quiere. No importa que el hombre vaya a estudiar a un instituto bíblico, hay muchos casos de eso. Puede ir a estudiar a un instituto bíblico, puede tener una maestría, puede tener un doctorado en divinidades, pero ese hombre no tiene el llamado de Dios. Él se puso, no lo puso el Espíritu, porque Él decide a quién pone, y Él reparte sus gracias como Él quiere. Ahora, esto no quiere decir que haya una distinción jerárquica. Quiere decir que haya, como en la Iglesia Católica, los jerarcas son el Papa, los cardenales, los obispos, luego los sacerdotes, y que haya una distinción de jerarquía dada por Dios. Esto surgió en los primeros siglos de la Iglesia, pero es motivo de otro estudio. Pero la Biblia enseña que cada creyente es un sacerdote y que está puesto para ministrar a Dios alabanza y adoración, y para traer a los hombres al camino del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. Vamos a ver esto en Primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 9. ¿Qué dice? Mas vosotros hermanos, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En verso 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Cada creyente está llamado para ser un sacerdote delante de Dios, para ministrar sacrificios de alabanza delante de Dios, para ser cada uno de nosotros, como dice, sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, que ese es nuestro culto racional. Somos llamados a eso, a ser sacerdotes, y para anunciar las virtudes, como dice, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro propósito. Cada creyente es un sacerdote. Entonces, esto de que los sacerdotes católicos que tienen jerarquía, esto no es bíblico. Esto está fuera del contexto de la Biblia. Que no quiere decir que en la Biblia Dios ha puesto ancianos, obispos, que son los dos términos que usa Pablo para Timoteo, obispos y ancianos. Sí, Dios los ha puesto. Y también están puestos para enseñar la palabra, pero no que tengan una autoridad jerárquica, con que su palabra es la ley. Ningún líder cristiano que está sobre algunos hermanos es superior a ellos. Todos estamos al mismo nivel, pero Dios ha repartido como Él ha querido dones y ministerios, pero para ser usados como para edificación, y siendo la persona que ha recibido ese don y ese ministerio ejemplo, no como teniendo señorío, dice el apóstol Pedro, sino siendo ejemplos al pueblo de Dios. Entonces aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo decía que él lo que había recibido hasta su llamamiento como hijo de Dios primero, como discípulo primero, y luego como apóstol, todo lo había recibido por la gracia de Dios. Él lo había tenido por fiel para ponerlo en el ministerio.